seres vacíos nos observan. Hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él. El misterio está fundamentado en el silencio. Es divertido asustarse a veces, ¿no? Está aquí. Pero ya es hora de hablarlo entre todos. Esto es Martes de Misterio. Amigos y amigas de todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Martes de Misterio. Un episodio que hasta hace pocos días, créannos, no estaba en nuestros planes. No había un plan de segunda parte en esta historia que conocimos como Abuela Bruja, Abuela Pastora. Realmente tengo que hacer varias aclaraciones para que entiendan por qué estamos nuevamente en la historia de Pamela. Primero decirles que si no escucharon la primera parte, traten de hacerlo antes de seguir adelante y contarles temporalmente cómo se dio esta grabación y este contacto con Pamela. La parte número 1 de este episodio, que publicamos en mayo del 2023, la grabamos en noviembre del 2022. Sepan que nosotros grabamos varias entrevistas, las vamos archivando y con el tiempo, en orden, las vamos publicando para que lleguen a todos ustedes. Por eso este retraso entre el tiempo que grabamos con Pamela, noviembre del 2022, y la publicación de este episodio, mayo del 2023. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando publicamos este episodio nos escribió la protagonista y mediante un mensaje privado nos dice que luego de grabar sucedieron algunos hechos paranormales más en su vida, pero por sobre todas las cosas sucedió un hecho trágico en la familia, donde en diciembre del 2022 el papá de Pamela asesinó a su mamá. Así como lo escuchan, así con todo lo difícil que me cuesta contarlo, sobre todo porque Pamela está presente en este momento con nosotros y porque va a seguir con toda su voluntad más adelante con el testimonio. Todos ustedes vivieron lo que Pamela contó en la primera parte de Abuela Bruja, Abuela Pastora, pero claro, los medios que reflejaron lo que aconteció no saben absolutamente nada de lo que con toda confianza nos confesó Pamela. Reitero, diciembre del 2022, algunos medios contaban y reflejaban lo ocurrido en Maipú, Mendoza, el triste hecho que desencadenó con el fallecimiento de la mamá de Pamela. Esto decían. Con esta información, una mujer en la provincia de Mendoza tenía 51 años, discutió con su pareja y la mató de un botellazo. Nos vamos a ir hacia allí. ¿Qué fue lo que sucedió con esta pareja? En horas de ayer en la noche, una mujer de 51 años fue asesinada después de una fuerte discusión con su pareja. El padre, quien sería el autor justamente de este caso, habría contactado telefónicamente a la hija de la pareja y le habría informado que, producto de este inconveniente, habría golpeado a su madre. Aquí los vecinos en la zona, ninguno me mencionó que estuviese sufriendo algún tipo de problema de salud, ya sea como el que estás mencionando o alguna cuestión mental. Sí, la conocíamos porque era una vecina, pero no teníamos mucho contacto con ella, pero cuando llegó la hija ahí nos enteramos que la había matado. ¿Los hijos cómo estaban? ¿Usted pudo ver solamente a la hija cuando llegó hasta el lugar? Yo vi a la hija, pero la hija estaba desubicada totalmente por la escena que ella vio, porque ella vio primero a su mamá. Reiteramos, una mujer ha sido asesinada y el principal sospechoso es su pareja. Aquí estamos, en vivo, para todos ustedes, desde Mar del Plata, Argentina. Sepan que se nos viene un episodio muy intenso en esta segunda parte de Abuela Bruja, Abuela Pastora.
Pero antes de comenzar con la historia real de esta noche, te quiero recomendar algo que nació hace apenas unos días. A ella le ordenaron reposo total, pero los espíritus de su casa tienen otros planes. No te pierdas el aterrador estreno de No Descansarás, la nueva película de los productores de Scream y Suspira. Si te animás, ya mismo podés verla en los cines de todo el país. And now for a well-earned rest. You won't be alone in your room. Now, what is happening inside your body? Breathe slowly. Hola Pamela, buenas noches. Bienvenida nuevamente a tu casa, te podríamos decir. Y gracias por estar con nosotros. Hola Martín, buenas noches. Gracias por volver a llamar. Bueno, nosotros primero te agradecemos por estar acá. Con lo poco que pude haber contado en la previa de este caso, pero que ya es más que suficiente, somos todos conscientes del esfuerzo que podés estar haciendo para estar acá con nosotros. Y quiero decirte, en este momento, que están escuchando un montón de personas, que vos vas a contar lo que quieras, como quieras y hasta donde quieras. Los caminos que vos no quieras transitar o quieras transitar hasta un punto, hasta ahí llegamos. Perfecto. Bien. Sí. ¿Estás bien? ¿Estás tranquila? Sí, estoy con un poquito de taquicardia y nervios, pero... Bueno, opa, sí, estoy hacé de cuenta que le estás contando esto a un amigo, ¿sí? ¿Podés confiar? Porque vas a contar lo que vos quieras. Vamos a retomar esta segunda parte desde que grabamos, si mal no recuerdo, más o menos noviembre, y si es que recordás, qué hechos esotéricos se fueron sucediendo a partir que dejamos nosotros por lo menos de comunicarnos con vos. Bueno, después de que nos comunicamos, no pasó nada grave, digamos, más de lo normal que ya conté, que era habitué de mi casa. Lo único que sí, todo este año, mi papá estaba transitando una depresión muy fuerte, o sea, yo no salía a trabajar, nos costaba mucho que fuera el psiquiatra, levantarlo de la cama, muchas cosas que no eran normales para mi papá. Mi papá es súper activo, muchos trabajos. Yo al último tiempo me sacaba muchas fotos con él porque tenía la sensación de que él se iba a suicidar. No. Como ya había contado, viste que mi abuelo se suicidó, su papá. Abuelo, en Chile, claro. Ah, era su papá, claro. Yo quiero destacar esto. Tu papá, hijo de la abuela Pastora. Bien, porque sabemos que esta historia viene desde allí, ¿no? Desde las abuelas. Así la encaramos. Exacto. Muy bien. Bueno, yo el 8 de diciembre me voy de vacaciones y le mando un mensaje a mi mamá y le puse que lo cuidara, que cualquier cosa me llamara, que me tomaba un avión y me volvía, porque todos teníamos miedo, tratábamos nunca de dejarlo solo, porque teníamos mucho miedo que se suicidara. Nunca pensando que algo malo le iba a pasar a mi mamá o que mi papá le hiciera algo a mi mamá, nunca, jamás se nos cruzó por la cabeza eso. Uh-huh. Las últimas semanas de todo lo que pasa con mi mamá, pasa el 26 de diciembre a la noche. En todas las fiestas, Navidad, la voy a pasar a San Rafael, que queda al sur de Mendoza, con la familia de mi novio. Mi hermano también se va a pasar la Navidad con la familia de su novio a San Rafael también. Y los dejamos solos porque nuestra costumbre es pasar Año Nuevo juntos en familia. Ah, mira vos. Así que no pudimos pasar las fiestas con ellos. Yo regreso el día 25, a la noche ceno con ellos, ceno con mi mamá, mi papá, mi abuela bruja y mi abuelo. Uh-huh. Cenamos los 6 con mi novio. Bueno, mi papá estaba medio raro, en un momento como que estaba como muy celoso de tonteras. Mi mamá, una persona súper linda, súper buena, le da el plato, mirá la tontera que voy a contar. Sí. Faltaba platos en la mesa y le da un plato a mi novio en vez de dárselo a él, porque a él le iba a ir a buscar otro a la cocina. Y ahí como que la miró raro. Y yo, que otra vez empezamos con las peleas. Dije yo, qué raro. Uh-huh. Bueno, el otro día lunes 26, mi mamá me mandó un mensaje como todas las mañanas, yo ya había llegado al trabajo bien. Y tipo, no sé, me mandó un mensaje a mi papá que por favor lo llamara, que me pareció muy extraño. Claro.
porque claramente me podría haber llamado él. Cuando hablo con él, me habla muy agitado y me dice, estoy en el baño, no me veo la cara, tengo la cara borrosa, no me la veo. Él te llama para contarte que no se veía él la cara. Claro, él no se veía en el espejo, claro, la cara. Yo le dije que se tomara la medicación, que le había dado el psiquiatra, que se tranquilizara, que si no se tomara un clonazepam, se acostara a dormir hasta que llegara mi mamá. Te hago una pregunta acá. ¿En algún momento, porque no recuerdo que hayas contado algo parecido en el primer episodio, pero en algún momento pasó algo así a tu papá o en la familia, que alguien diga no me veo la cara, no se me refleja la cara en el espejo? Nunca. No, nunca. Ajá. Y vos cuando él te lo cuenta, 2 preguntas. ¿Crees que tiene que ver con esa continuidad de sucesos paranormales que a ustedes les venía pasando? ¿Y por qué crees que él te llama a vos? Él a mí me cuenta absolutamente todo. O sea, yo soy más, o sea, yo era más como mamá de ellos 2 que hija. Y bueno, me dice eso, que no se ve la cara, le dije que se tranquilizara, que se tomara algo, que se acostara a dormir. Y le mando un mensaje a mi mamá y le puse, che, el papi está medio mal, le digo, avísame cuando llegues a la casa, cómo sigue. Yo con el miedo ese, encima yo, como te conté, trabajo a 100 kilómetros de Mendoza y claro, no tengo tiempo para llegar. Bueno, unos meses antes, ya esta es como la parte más psiquiátrica, no tan esotérica. Claro. Me llama mi mamá una noche que mi papá se sentía muy mal, se sentaba en la cama y se movía para adelante. A ver, es como si yo te explicara que está sentado en cuclillas, sí, y él se hace para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Claro. Y bueno, lo terminamos llevando al Hospital Pereira, que es un neuropsiquiátrico, para que lo medicaran y o sea, le hicimos pasar por guardia. Bueno, y ahí empezaron como los problemas psiquiátricos de que algo malo le estaba pasando. Y mi papá estaba muy convencido de que habían cosas en la casa, que le estaban haciendo mal, que él estaba muy convencido de ese tema. Sigue muy convencido. Bien. De que algo ahí había. Bien. Ante esto que vos me contás, ¿vos qué pensabas? ¿Que había un cierto grado de factor psiquiátrico, pero que también, por la cantidad de hechos que nos contaste en el primer episodio, había algo realmente paranormal, esotérico, que a él lo podría estar afectando? Por todo lo que nos contaste, que fue abrumador en el primer episodio, ¿no? Sí, yo no tengo ninguna duda. O sea, hay una parte y un factor psiquiátrico, obviamente, pero está ese factor esotérico que también estoy segura 100%. Ah, perfecto. O sea, bien, yo y mi familia. Sí, no, por eso. No solamente de todos. No, claro. Bueno, ese lunes, no pregunto más, yo llego a mi casa, tarde, me llama mi papá, o sea, me llama mi mamá en realidad, del celular y justo no alcanzo a atender. Llama a mi novio, lo atiende y directamente me lo pasa al teléfono, o sea, ni siquiera habló con mi mamá, porque era el celu de mi mamá. Atiendo yo y digo, hola mami, ¿qué pasó? Y mi papá empezó a gritar, Pamela, no sé qué pasó. Y me dice, tu mamá. Agarré el auto, le digo a mi novio que si nos fuéramos. Yo vivo como a 15 minutos de Maipú, ya que yo estaba vestida de ambos, porque recién llegaba de trabajar, del ambo blanco. Me saqué el ambo, la chaqueta del ambo y la revolví por afuera del auto y íbamos rapidísimo, creo que llegamos en 5 minutos y lo único que yo le decía por teléfono era no me colgues, abrime la puerta. Cuando él abre la puerta yo llego hasta el comedor y él estaba en una esquina como con la cara de un bebé cuando vos lo retás o un perrito cuando lo retás. Como triste, como no entendiendo nada. Y bueno, yo miré a mi mamá, obviamente, le traté de hacer reanimación, o sea, RCP, todo, y no, ya había fallecido. Bien. Parece que han tenido una discusión y bueno, un golpe en la cabeza la mató. Bueno, en ese momento salí corriendo a que llamaran a una ambulancia. Estaba yo que no sabía qué hacer. Y bueno, llega la policía y a mí obviamente me sacan y me llevan a la ambulancia porque estaba en un estado de shock muy fuerte. Bueno, pasa toda esa situación obviamente y después yo al tiempo yo voy a ver a mi papá. Te voy a preguntar un segundo,
así te dejo respirar un poco porque lo que nos estás contando y lo que estás atravesando debe ser durísimo. Lo único que te quiero preguntar es, ¿él estaba como en un estado de shock y decía algo? ¿Te decía algo? No, miraba y es como de vuelta cuando está en cuclillas y como cuando... No, es muy raro porque cuando él se pone mal o cuando se va de sí, se pone en esa posición de fetal como moviéndose para todos lados, como, perdón lo que voy a decir, pero como un loquito. Así como una persona apretadita, así chiquitita, bajito, y moviéndose para adelante y para atrás. Ese ejercicio que a lo mejor puede manifestar nerviosismo o no sé, porque no soy profesional como para poder sacar una conclusión, pero eso vos notaste que en otras partes o épocas de su vida también lo hacía y solamente lo demostraba cuando estaba como nervioso, oído. Sí, cuando no era mi papá, digamos, porque mi papá tenía mucho, o sea, era muy raro. Él estaba seguro de que le hacían un trabajo, claro, de que alguien le hacía un trabajo, siempre lo mantuvo eso. Y era muy cuidadoso también con sus cosas, por ejemplo, de que si venía mi abuela, por ejemplo, no entraba a la pieza o miraba que no tocara las cosas de él. ¿Él creía que su suegra no lo quería? Sí, seguramente no lo quería igual. O sea, era buena la relación, pero no lo quería. Vos también podías comprobar eso. Ahora, sí. Bien, Pamé, yo te detuve justo en el momento en el que vos me ibas a contar la primera vez que hablas con él después de lo que ocurrió entre él y tu mamá. Bueno, esto pasa el lunes en la noche, yo el martes en la mañana, él estaba en la comisaría, entro a hablar, pido hablar con él y lo miro, lloraba desconsolado y me decía, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu mamá? ¿Qué pasó? No entendía absolutamente nada. Bueno, después pasó una semana, lo trasladan a la penitenciaria de Mendoza, lo voy a visitar y le pedí que por favor me dijera qué había pasado. Y me dice que lo único que se acuerda es que estaban hablando y que las luces se empezaron a prender y apagar, que él no sabe si estaban peleando y tocaban la perilla o se prendían y apagaban solo las luces o era su cabeza. Eso no lo puede distinguir hasta el día de hoy. Él no sabe qué pasó. Bueno, él me preguntó que cómo estábamos nosotros, obviamente. Después de eso, a mí me costaba mucho volver a esa casa. Pero esa casa, yo te había contado que nosotros teníamos una casa que era en el límite de Maipú-Luján, que pasaban muchas cosas y nosotros nos cambiamos y empezamos a alquilar. Esa casa obviamente era alquilada, entonces yo tenía que desalojar la casa, porque en esa casa no iba a vivir más nadie. Junté fuerzas al mes de lo que pasa y me voy con mis amigas, con mi abuela la pastora, con mis tías por parte de mi papá, a empezar a emplear cosas. Y había un ficus muy lindo, alto. Y ¿un ficus? Ajá, un ficus. En una maceta grande. Sí. Mi papá siempre decía que cuando se secara el ficus, algo mal iba a pasar, que él sentía que tenía malas energías. Le pedía siempre a mi mamá que lo sacara, que lo tirara. Ajá. Y era un ficus, no era más que eso. Sí, no era claro. Una planta fea. Claro. Bueno, la cosa es que el ficus estaba totalmente seco. Todas las plantas de mi mamá súper adicta a las plantas, todo verde, todo divino, el ficus muerto. O sea que vos es la primera vez que lo veías así al ficus. Sí, totalmente muerto. Hasta hace unos días no estaba así. No. Bueno, empezamos a embalar las cosas con mis amigas y mis amigas, pero bueno, como lo sabes, muchas habían presenciado cosas. Habían ciertos jarras o cosas así que me hacían, me siento mala onda, no la quiero tocar, discúlpame. Y yo la agarraba y decía, bueno, no pasa nada, qué sé yo. Y mi abuela, no, dejarlo todo en una bolsa negra, lo que sintamos mal lo metemos en la bolsa negra. Y encontramos una jarra escondida atrás de un mueble. Una jarra de vidrio, como con un santito en el medio, adentro, lleno de como si fuese una resina o miel o una cosa así media negra, media fea, con cosas adentro. Bueno, lo metimos también en la bolsa negra.
Nos vamos a revisar las habitaciones y en su mesa de luz las tarjetas de presentación que mi papá tenía del trabajo estaban envueltas como en un pedazo de calzoncillo, con un hilo como una cinta de bebé roja atadas. Y así empezamos a encontrar un montón de cosas. Esto quiero repasarlo un segundo. Las tarjetitas de presentación de tu papá, lo que cualquiera da, claro, por un los servicio o lo que sea, ahí están los datos de él, envueltas en un calzoncillo de él, atadas con una cinta bebé. Sí. Y bueno, después encontramos un frasco que estaba lleno como de monedas y con muchas cadenitas muy raras, como si fuesen cadenitas antiguas de, qué sé yo, bisabuela, poner, que no eran mías, no eran de mi mamá, no eran de nadie que yo conozca. Bueno, mi abuela se lleva el ficus al patio, lo desentierra, porque mi abuela estaba empecinada en que en ese ficus había algo. No me dejan salir a mí al patio cuando estaban desarmándolo con mi tía. Bueno, encuentran muchos papelitos y una foto. La foto en un folio, digamos, transparente de una pareja. Entonces mi abuela me pregunta quiénes son. Y yo no tenía ni idea quiénes eran, porque eran dos caras que yo nunca en mi vida había visto, ni siquiera decirte me suena o algo. No tengo ni idea quiénes eran. Sí. Bueno, obviamente todo eso de vuelta a la bolsa negra. Empezamos a desarmar el quincho, que el quincho casi nadie nunca entraba porque era más como un depósito que quincho. Había muchas cosas de fotos de mi papá y cosas así como con círculos, rayadas. ¿Cómo? ¿Podemos detallar eso? Sí, eran fotos de mi papá rayadas o fotos que salíamos los cuatro, pero estaba cortada la cara de mi papá. ¿Y eso lo encuentran guardado exactamente dónde? En el quincho, en unos libros que habían. Eso es muy raro, ¿eh? Sí, y bueno, mi abuela obviamente se puso a orar porque estábamos todos muy nerviosos haciendo la mudanza. Se puso a orar, oró por toda la casa y ella quería llevarse a toda costa esa bolsa negra con todas estas cosas que habíamos encontrado. Estamos hablando de tu abuela Pastora. Sí. Mi otra abuela nunca apareció. O sea, obviamente apareció en el funeral y todo, pero nunca volvió a esa casa. Estamos hablando que la mamá de tu papá fue la que sí se presentó con ustedes a tratar de hacer una limpieza en la casa. Mientras tanto, la mamá de tu mamá, la abuela bruja, nunca se presentó en esa casa. Nunca. Y bueno, mi abuela me contaba que pues esa bolsa ella se la lleva a su casa. Mi abuela Pastora vive con mi tía y lo pusieron en la churrasquera y lo prendieron fuego. Empezaron a prender los fuegos mientras iban como juntando las cosas, tenían la Biblia en la mano y iban orando. Lo más raro que a ella le sorprende es que la jarra, esta de vidrio que habían encontrado, nunca explota, nunca nada, se termina haciendo ceniza sola. ¿El vidrio se hizo cenizas? Claro. Con y ahí empezó ella a orar y se buscó una Biblia a mi tía y empezó a rezar mi tía también, porque ahí ya les empezó a dar miedo. Escúchame, ya que nos detenemos en la jarra esa, precisamente lo mejor que puedas recordar que había dentro de la jarra, porque dijiste una sustancia tipo resina o tipo miel oscura. Supuestamente en su momento para mí me parecía un adorno espantoso, horrible, por eso lo teníamos escondido. Yo le preguntaba a mi mamá supuestamente me decía que se lo había dado a mi abuela porque era de la abundancia, vos le ponías monedas y te traía plata a la casa y cosas así. Mi mamá mi mamá creía en su mamá, obviamente. Eso se lo había dado entonces la abuela bruja a tu mamá para que lo tenga en la casa, para que a esa sustancia que no sabemos específicamente qué, pero bueno, vamos a tratar de deducir en algún momento. ¿Eso es lo que también tenía cadenitas que decías vos? Tenía, sí. Le pregunté a mi abuela hoy qué tenía, si se acordaba cuando lo fue a quemar, y sí, también tenía cadenitas y todo. Y aparte había otro frasco con monedas que tenía otras cadenitas viejas que son las que te decía. ¿Tu abuela Pastora te dice algo más allá que te cuenta lo de la jarra? ¿Saca alguna deducción de todo eso tu abuela Pastora? En un momento como que se sintió mal y se sintió como culpable porque orando, lo dijo en palabras de oración, digamos, pero te lo voy a decir en criollo porque realmente no sé, que ella oró por su hijo y que todo el mal que le estaba haciendo
le cayera a ella y no a su hijo. Y como que ahí ella como que se sintió culpable porque lamentablemente sí le cayó a ella, pero le cayó a la persona que más quería, que era su hija. Mi abuela, pastora, Sí. sabía que mi nona le estaba haciendo un trabajo a mi papá porque mi papá estaba súper mal, súper depresivo, súper descompensado. Era terrible la situación en la que estaba mi papá. Y en su oración dijo: todo mal que le estés haciendo a mi hijo, que te devuelva, que te vuelva. Wow. No, por favor, lo que estás contando es terrible. Y bueno, y eso me lo contó hoy porque la hice escuchar el podcast, obvio. Y bueno, y eso me lo contó hoy, que bueno, como que se sentía un poco culpable, que no era la idea de ella hacer nunca mal. Más allá que no se haya presentado en la casa, ¿hablaste algo con tu otra abuela? ¿Con la mamá de tu mamá? Yo los primeros días que pasó, sí estuve en su casa, acompañándola. Obviamente había perdido a su hija, estaba muy mal. Claro. Pero después como que empecé a atar cabos y todas las cosas que pasaban. Decidiste alejarte un poquito y ya está. Sí. No es necesario, todo. Quería saber si por lo menos ella había sacado alguna deducción o decía algo a través de sus conocimientos desde el otro campo y si a lo mejor podía... Nunca dijo nada. Nunca dijo nada. Para tratar de transitar un poco más el campo que nos interesa a nosotros, el esotérico, el paranormal, el de lo extraño, una vez transcurrido ese hecho lamentable, ¿el resto de la familia también le echa un manto de responsabilidad o una parte a todo lo que vivieron? Sí. Bien. Sí, todos. Todos. Todos recaen en que algo esotérico, como lo que contaste en el primer episodio, fue lo que lo volvió loco, por decirlo de alguna forma, a tu papá. Sí. Mis primas, que son las nietas de ella, digamos, son las sobrinas de mi mamá, y no quisieron quedarse en la casa de ella, o sea, alquilaron un hotel. Claro. No quieren saber absolutamente nada. Entre la gente que pudo haber hablado con los medios, ¿alguno comentó que algunas cosas extrañas pasaban en la familia? No. De las cosas que salieron en los medios fueron muchas mentiras. Hablaron con gente que ni siquiera conocíamos. Bien. Con el tiempo ya transcurrido, estamos grabando esto unos 5 meses después de lo que nos contaste, lamentablemente. Sí. En estos 5 meses, ¿tu papá recordó algo más de ese momento? Pero ojo, no te estoy pidiendo detalles de lo que él hizo, sino de lo que él sintió en ese momento. ¿Se entiende? Bueno, en una de las visitas él seguía, o sea, era muy difícil hablar con él porque siempre o lloraba o no lo entendía. Yo justo me hice un tatuaje en el brazo, que es una foto mía de mi mamá. Ajá. Y miraba el tatuaje y lloraba mucho, entonces tampoco se podía hablar mucho con él. Claro. Y mi abuela le cuenta todo esto que pasó, de que quemaron las cosas, de que las jarras hizo ceniza, y él se agarraba la cabeza y decía: ¿Cómo puede ser? ¿Cómo no me di cuenta antes? Le contamos lo del ficus y me dijo: yo sabía que lo tenía que tirar, yo sabía, ¿por qué me hicieron esto? O sea, mi papá, yo te puedo asegurar que se amaban era, no sé, una pareja normal, nada fuera de lo común, no había peleas, no había nada malo. Y bueno, se agarraba la cabeza y decía que no lo podía creer, que no entendía por qué le pasaba esas cosas a él. Y lo que sí le pasó a mi hermano, justamente, mi hermano es modelo y ahora obviamente está viviendo conmigo. Y antes de ayer él tenía que ir a hacer una publicidad y se había olvidado de poner la alarma a las 7 de la mañana. Con mi novio nos levantamos rápido porque escuchamos mamá, como desesperado. Le había caído el cuadro, se despierta y la ve a mi mamá sentada en la esquina, en la esquina que tiene una sillita él, la ve a mi mamá sentada mirándolo, como avisándole que se iba a quedar dormido. Qué fuerte. Yo la verdad, Pamela, que me es muy incómodo poder llevar esto adelante sin lastimarte más, con miedo a preguntar cosas que te puedan afectar más. Así que yo lo único que quiero decirte es otra vez gracias. No sé si querés contar algo que a lo mejor no te haya preguntado yo y que vos lo quieras contar. Quizá tengas algo para decir o quieras y sientas decir. No, por ahora ya no ha pasado más nada y
lo vamos llevando. En realidad es incómodo, es complicado, y a veces me angustio cuando hablo, pero bueno, obviamente esto detrás de nosotros tenemos psicólogos y psiquiatras que nos apoyan. Bien. Porque obviamente no es una situación fácil. ¿Estás contenida? Sí. Nos alegra muchísimo, nos alegra un montón. Y bueno, y si alguno sabe de por qué se veía borrosa la cara o qué significan las ataduras en cinta roja o algo, bienvenido va a ser para mí, para poder entender un poco la situación paranormal esta. Mira, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Posiblemente cuando yo te despida a vos, reciba a nuestra bruja, a la que valoramos y sobre todo respetamos por todo lo que nos ha enseñado todos estos años de Martes de Misterio. Así que seguramente Lucía ha escuchado tu primer episodio y esté terminando de escuchar esto, habrá tomado nota y seguramente, si a vos te sirve, me encanta esa idea, nos vamos a poner en comunicación con ella para que por lo menos pueda, ante la cantidad de cosas que nos contaste, decir cada pasito qué significa. Y quizá ella también tenga una observación para hacer. Perfecto. Bueno, Pamela, demasiado nos diste. Vamos a ir por Lucía, después de vos, a ver si por lo menos te podemos devolver tanta amabilidad de tu parte a través de alguna observación de Lucía, si es que te sirve. Bueno, muchísimas gracias. A vos. Muchísimas gracias por el respeto también. No, por favor, te mandamos un cariño, un abrazo enorme, no solo desde Mar del Plata, los que hacemos Martes de Misterio, sino de cualquiera que esté escuchando en cualquier parte del mundo. Hasta luego. A veces a través de algún episodio de Martes de Misterio jugamos a asustarnos un poco, otras veces nos emocionamos, hasta las lágrimas, ¿por qué no? Y aquí hay un tercer punto, el cual es mucho más incómodo que los dos anteriores, por lo menos para mí, porque también por momentos uno se siente incapaz de hilvanar dos frases ante una persona que vivió lo que vivió, como ocurrió con Pamela. Seguramente a muchos y a muchas de ustedes se le cruzarán 1000 preguntas por la cabeza que hubieran hecho en este caso, pero quiero que sepan que dejé que la historia, el camino lo marque Pamela, y hasta donde quiera y hasta donde pueda, ella tenga ganas de contar. Dicho esto, vamos a concederle el pedido a Pamela por todo lo que nos dio en estos 2 episodios, y la tenemos en línea a Lucía del Mar. Lucía se va a abocar íntegramente a hablar lo que ella pueda aportar a este episodio que tenga que ver con el campo esotérico. Un episodio plagado de brujerías, me pregunto, de daño, de buscar hacer el daño, me pregunto. Ya la tenemos en línea y le vamos a preguntar. Hola Lucía, buenas noches, bienvenida otra vez a tu casa, a Martes de Misterio, y gracias por este momento que nos vas a regalar, ¿eh? ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por invitarme, como siempre. Bueno, estamos ante un caso muy sensible, terrible, lo que le ocurrió a Pamela y su familia, pero bueno, un poco pedido por ella, solicitado por ella y también, creo yo, por la gran mayoría de los oyentes, tratar de esclarecer algunas cosas. Bien, mira, yo te voy a dar mi observación primero como un externo, ¿no? Porque obviamente uno no conoce bien a las personas que están involucradas, la historia es súper delicada, sabemos que es real todo lo que contó, porque bueno, hay incluso hasta noticia y una tragedia en el medio, pero lo voy a hablar de afuera desde 2 puntos de vista, desde el punto de vista del profano, el que no tiene ni idea de todo esto y cómo se puede llegar a ver, ¿no? Que es un poco lo que comenta Pamela, el tema del problema de salud mental, que obviamente existía, estaba presente, pero también quiero hacer una observación, y es que la brujería existe y la brujería para enloquecer a las personas existe, y que es bien difícil encontrar cuál fue la causa de cuál. Si es una persona con un problema de salud mental que está provocando que sucedan cosas, o si es un tema de brujería y otras entidades que están provocando un problema de salud mental. Muy bien, sí. A lo largo mientras vamos hablando, yo voy a ir explicando por ahí un poquito de las dos cosas. La verdad que es un caso que lo voy a tratar con toda la sensibilidad del mundo, porque es una tragedia familiar y eso nunca nos tenemos que olvidar, ¿no? La verdad que yo vi muchas de las cosas que ella contó de tema de brujería, y que a lo largo de los años que yo trabajo de esto es una realidad, y las cosas que ella da, los detalles muy, muy explícitos que son muy acordes
a lo que se hace en ciertos trabajos y en ciertos caminos de brujería, porque no todo es igual, no todas las formas de cultuar ni todas las formas de hacer brujería son iguales, ¿no? Tampoco tenemos conocimiento del verdadero camino que sigue la abuela, ¿no? La nona. Totalmente. Entonces lo voy a hablar siempre desde lo que yo conozco y siempre con teoría. Bien, bueno, una de las cosas que ella que comenta Pame es el tema de que la nona era parapsicóloga, lo cual no necesariamente implica que uno se dedique a la brujería, ¿no? Esto es importante remarcarlo, porque no todos los parapsicólogos se dedican a la brujería, ni todos los parapsicólogos se dedican a leer el tarot o a hacer trabajos para otras personas. Hay parapsicólogos que simplemente estudian. Eso por un lado. Después ella habla un montón de, varios sucesos que le pasan en la casa, como por ejemplo esto de escuchar, yo la escuchaba ella lo que iba contando, esto de escuchar los caballos, es muy del folclore, ¿viste? Muy del campo estas cosas. Ella habla de una finca y hay un montón es como esto de que si escuchás rebuznar el burro, si escuchas relinchar un caballo en la noche, que dicen que está viniendo a buscar a una persona y que la persona que lo escuche se va a morir. Bueno, en general estos sonidos así de caballos están hablando como de algo que está pasando, o en el caso de ella, como decía, que está saliendo, ¿no?, de su casa. La nona hacía estas limpiezas y decía que ella tenía como estas batallas tremendas, que quedaba, que se desmayaba, que hablaba en una lengua diferente. Bueno, acá de vuelta es una observación completamente externa porque yo no sé cuál es su camino ni su método, pero en general cuando la persona se debilita, se enferma o le pasan estas cosas, es que no está pudiendo contra lo que está luchando. Entonces es por eso que le pasan estas cosas, y las cosas se calman un tiempo y después vuelve otra vez todo a pasar. Otra cosa que también es bien importante que la gente entienda, es que cuando vos te dedicas a hacer brujería, sea para bien o para mal, porque la realidad, como decimos siempre, ¿no?, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Eso no implica que lo que vos estás haciendo está bien, aunque vos tengas toda la buena intención del mundo. Ahora, cuando vos trabajás en brujería, vos sabés que yo tengo mi templo en mi casa, tenés que tener un montón de recaudos para no terminar metiendo a toda tu familia en algo que ellos no pidieron, ¿sí? Vos sabés que yo acá, por ejemplo, tengo mis hijos y lo último que quiero es que el día de mañana ellos estén pagando por cosas que hago yo. Uno tiene que tener todos estos recaudos. Por eso es tan importante estudiar, prepararse, estar listo y no meterse con cosas con las que uno todavía no está preparado para laburar. Otra cosa que me llamó la atención es algo que comentaba más o menos sobre el final del tema de la jarrita de la abundancia. Esa jarrita de la abundancia existe, yo de hecho tengo una en casa, es el líquido que ella ve adentro, que era como ese líquido negruzco, es miel. Ah, viste, ella decía, claro, ella decía que era una sustancia parecida a la miel y que se había puesto muy oscura. Ahora, y esto es pura física, se pone oscura porque tenía monedas adentro. Ajá. Sí, tenía monedas, cadenitas, que no sabemos de qué metal son, y eso con el tiempo va oxidando. Si ellos lo tuvieron mucho tiempo guardado, va oxidando dentro de la miel y va dándole ese tono. Tenía muchas cosas adentro, tenía granos, monedas y un montón de cosas más. ¿Se le llama jarra de la abundancia? Vos le podés llamar jarra de la abundancia, plato de la abundancia. Sí. En general es ponerle miel, canela, trigo, monedas, todo lo que que para vos simbolizan la abundancia. Sí. Puede ser, por ejemplo, la abundancia cuando vos pones trigo, eso es la abundancia en alimentos, cuando pones monedas es tener abundancia en dinero, cuando pones miel es tener abundancia en armonía. Sacando eso aparte y con todas las demás cosas que contó y todas las otras cosas que se encontraron, también es posible, por ejemplo, una persona regalar una jarrita de la abundancia que adentro venga con otras cosas, y con otras intenciones. Claro, porque vos pensás esto, si a vos te regalan ponerle una jarrita, vos no te vas a poner a revisar lo que tiene adentro. Por supuesto, claro. No, yo de hecho hago jarras o hago frascos, y qué sé yo, los frascos, cuando hago los frascos en general están sellados, y la persona que lo recibe con toda la onda, no se va a poner a abrirlo a ver qué hay. Técnicamente le puedes poner cualquier cosa. Eso quería aclarar el tema ese de que la jarrita sí existe, no creo que esa en específico fuera ese su fin. Me parece increíble también el hecho de meterse con toda una familia entera, ¿no? Es como decir, wow. Es mucho. Tenés que tener ganas. Claro. Tenés que tener ganas porque, ¿sabés cuál es? Que todo lo que haces, ya sea para bien o para mal, con buenas o con malas intenciones, todo tiene como un retorno. Entonces, si vos estás haciendo esto dispuesto, tenés que entender que en algún momento el retorno ese va a llegar. Y cuando llega, no todo el mundo está preparado para recibirlo. Es así,
es una responsabilidad, por eso no es un camino para cualquiera. Lo que pasa es que las generaciones de nuestros abuelos, mi abuela, yo en algún momento te he contado que ella también era bruja y que hacía sus cosas y sus maldades y que también las pagó, era muy común, ¿sí? Esto de dedicarse a hacerle brujería al vecino, al primo, a la cuñada, porque era parte de la cultura, digamos, parte del folclore. Y no había tanta información como hay hoy, y no había por ahí tanta preparación, y la preparación que verdaderamente había, nosotros ni lo llegábamos a conocer, porque era como la élite, no la casta de brujería, en la que uno no puede entrar porque sí. Lucía, hay algunos objetos o algunos puntos en el relato de Pamela, por ejemplo, unas tarjetas de presentación del trabajo de su padre envueltas en un calzoncillo, atados con cinta roja, un ficus seco, el cual hablaba al padre y decía: el día que ese ficus se seque va a ser un problema. Y de hecho ocurrió. ¿Significa algo el ficus? Las macetas, las plantas se suelen utilizar un montón para este tipo de cosas. Como antes se usaban, por ejemplo, que usaban animales, ¿no? Sí. Entonces ponían, por ejemplo, una foto o un nombre de alguien y dejaban que se pudriera la carne con eso, y era lo que le iba provocando a las personas, o el sapo para que se seque. Con las plantas se hace algo similar, vos lo podés usar de vuelta, para bien o para mal. Tiene todo su método, no es algo que les voy a explicar acá, pero sí se puede utilizar una planta. Y vos podés, al momento de preparar todo, decir, bueno, cuando la planta se seque, habré alcanzado el objetivo, o cuando la planta florezca, habré alcanzado el objetivo. Si todo depende de cómo se prepara, pero sí se utilizan plantas, se utiliza ropa interior. Ahora, me llama mucho la atención el tema de la ropa interior y la cinta roja, porque eso es algo que se suele utilizar más que nada en lo que son los amarres y la magia sexual. ¿En serio? Sí. Wow. Sí, la ropa interior, pensá que la ropa interior es algo muy íntimo, que está conectado con los genitales. Sí. Y se utiliza en la magia sexual, se utiliza en el dominio de las personas, y se utiliza el tema de atar, el acto de atar es para restringir a la persona. Qué bárbaro. Y la ropa interior no era de la madre, era de él. Era de él. Y era con sus tarjetas, con su nombre. Claro. Si no me equivoco. O sea, que no sería algo que él estuviese haciendo, supongamos, como para retener a su pareja, sino todo lo contrario. Yo creo que no, yo creo que es algo que le habían hecho a él específicamente. Y acá tengo para abrir un paréntesis. Sí. Y contarte una pequeña anécdota. Sí. Hace mucho tiempo yo tuve que deshacer un dominio, un amansamiento, era para que la persona esté calma, ¿sí? Una persona de una voluntad súper fuerte y un trabajo que estaba muy mal hecho. Entonces esta persona, ¿qué le pasó? Perdió el control totalmente y se había vuelto súper violento, se había vuelto difícil de manejar. Golpeaba a la mujer, golpeaba a la hija, cosa que no había hecho nunca, pero yo te estoy hablando de una persona, un tipo laburador que era con sus mañas, ¿no? Pero jamás le había levantado la mano a la mujer, jamás le había faltado el respeto a la hija, y de repente era otra persona, porque esto estaba mal hecho y se estaba saliendo de control, y se convierte en esta lucha de voluntades de la persona que está siendo recipiente del trabajo y de la persona que había hecho el trabajo, dando como resultado esto que podríamos decir, no sé, un estado de locura temporal, un estado de violencia tremenda, que cuando lo deshicimos con los días fue de vueltas la persona que yo conocía. Y esto pareciera como que fue un poco lo que pasó, o podemos teorizar, ¿no? Sí, que fue un poco lo que pasó en este caso. Claro. Hay un punto importantísimo, y yo creo que uno de los más fuertes en este segundo episodio, que es cuando el padre llama a su hija y le dice, desesperado, varias horas antes de cometer el asesinato: no me veo la cara, no me veo la cara. Mirá, eso tiene dos ramas, ¿sí? Por un lado, como decíamos, la rama psicológica, que el no verse la cara habla de la disociación de la persona. La persona no se ve la cara, no se reconoce en el espejo, no sabe lo que hizo en ese momento, algunos ni siquiera tienen recuerdos, es decir, esa persona es como que no está en ese momento en su cuerpo, y por eso es que no se reconoce del todo. Esto tiene que ver con, como decíamos, un estado de salud mental del que Pamela ya había hablado anteriormente, que le estaba cada vez peor, que le costaba muchísimo hacer cosas cotidianas, y me llama la atención el tema de las fotos.
donde Sí. tenía la cara tachada o le eso. faltaba. Eso también. directamente la cara. Cruces, rayas, y en algunas fotos estaba recortada su cara. Claro. Eso también se utiliza. Como seres humanos tenemos tanto recurso para hacer el mal y buscamos tantas formas. Y esta es una forma. Primero, también podemos hablar de una persona que claramente no está muy bien estabilizada mentalmente, ¿no? Ujú. Y que tienden a tachar a personas en su vida que quizá sienten que les hicieron daño o que no las quieren o que les obsesiona. También podríamos decir que en algún momento podría haber sido él mismo en estos estados, ¿no? En los que no se reconocía, ver su cara y no reconocerse y por eso tacharlas, pudiera llegar a ser. Pero desde el punto de vista de la brujería, Sí. y desde el punto de vista del trabajo que está tomando raíz claramente en la persona, hablamos de esta separación en la que él desaparece y toma el control, lo que sea que esté funcionando con este trabajo. Qué impresionante. Sí, Qué mucho. impresionante. Mucho, porque no es algo que se vea todos los días. Como te digo, todo tiene un precio y los precios son altos, son muy altos y hay que estar dispuesto a pagarlos. Quiero dejar algo en claro, ¿eh? La primera entrevista que grabamos con Pamela fue en noviembre del 2022, del 2022. Todavía el padre no había cometido ningún asesinato. Y Pamela ya nos venía contando todo lo que sucedía en la familia. Les digo esto porque a lo mejor quienes repasaron las 2 charlas que tuvimos con Pamela, quedó muy en claro que Pamela en gran parte culpa al mundo esotérico. Y ¿Sí? no es para menos, por todas esas pruebas. Claro, yo lo comento porque no es Claro. que Pamela está contando todo su relato o los 2 episodios luego que el padre está encarcelado. No, Pamela primero nos cuenta una parte y nos anticipa de Claro, y todo lo después que le venía sucede. pasando a la familia, ¿no? Y después sucede eso. Sí, es increíble. Bueno, y otra cosa que a mí me quedó también muy marcada es el tema de la abuela pastora, Sí, que ella está orando sobre las cosas y pidiendo por su familia, porque no sigan sufriendo, ¿no? Y en un momento ella dice que todo el mal que me estás haciendo te vuelva y que ella se siente culpable. La realidad es que ahí el único culpable es la persona que hace la maldad, porque uno lo hace sabiendo que hay consecuencias y que eventualmente va a tener que pagar, ¿sí? Eso por un lado. Ahí no es que nosotros atacamos, sino que nos estamos defendiendo, porque Bien. bueno, es el derecho animal que tenemos de defender a nuestra familia. Ujú. Entender que la fe tiene una fuerza y un poder increíbles a la hora de ayudar a nuestros seres queridos, sean de la religión que sean y crean en lo que crean. Eso es algo muy importante. Y es muy posible que en ese momento en el que ella estaba tan angustiada, en el que ella puso toda su emoción de querer proteger a mi familia, haya de alguna manera roto o devuelto esto que estaba funcionando en contra de toda la familia de ella. Lo que ella cuenta, y por lo que yo entiendo que sí era un trabajo en contra del papá, es que ella se siente culpable porque la que fallece es la hija de la nona. Y es como, a ver, un hijo por otro, porque la realidad es esta. Cuando el trabajo se deshace, no es que la deuda desaparece, la deuda se cobra igual. Cuando vos haces un trabajo de muerte, alguien tiene que morir. Uy, Dios. No importa si es tu objetivo o no, porque esa es tu deuda. Una vida por otra. Lo que vos hiciste se rompe y se te vuelve, a alguien vas a perder o vas a perder tu vida. Un hijo por otro. Qué manera Por eso te inquietante digo- de cerrar esto, Lucía, un hijo por otro. O sea, es tan fuerte como Es tan real porque fuerte como aparte real. ocurrió. Y esto hace también muy real la capacidad que tenemos los seres humanos para hacer el mal. Es una realidad. El ser humano, cuando se le ponen estas cosas en la cabeza, no piensa en nada y después lloramos y sufrimos porque todo lo que va vuelve, siempre, Incluso en el mundo de la brujería. especialmente en el mundo de la brujería. Claro. Lucía, gracias por este momento, por el respeto y el análisis siempre súper claro y respetuoso que llevas adelante Bueno, muchas gracias. en cada historia, ¿eh?
Gracias a vos, Martín, por tenerme en cuenta siempre. Sabes que a mí me encanta hablar de estas cosas y me encanta también tener la oportunidad de decir estas cosas, ¿no? Por ahí un poco de retar a la gente y decirle, no te metas en cosas que no entendés, no hagas cosas que no sabes si vas a poder manejar a futuro, porque te puede salir bien una vez, 2 veces, 3 veces, pero eventualmente te sale mal. @tarotludelmar. Síganla por allí. Es una genia. Desde cualquier parte del mundo. Síganla, consúltenle, escríbanle. Lucía, muchísimas gracias. Un beso grande. Un beso grande, Martín, gracias. Y no fue un episodio más de Martes de Misterio, por toda esta tragedia tan reciente, tan a flor de piel todavía, por escuchar a una hija contando cómo no tiene hace semanas a su mamá. De estas cosas que no nos esperamos cuando nos involucramos en temas esotéricos, paranormales, y de golpe la vida te pega este piñón. Por más que estés haciendo una entrevista, por más que estés tratando de entretener. No fue un episodio más, tampoco el final será como el resto. En el final vamos a escuchar las melodías convertidas en palabras de Sonia, la mamá de Pamela, porque Pame nos compartió un audio de esas tantas tardes de mate en las que Sonia les contaba a la familia sus aventuras paranormales, como lo hubiese hecho seguramente en algún episodio de Martes de Misterio. El final es con ella, con su voz, porque así su familia la quiere recordar y nosotros no nos queda otro deber que complacerlos. Antes de escuchar a Sonia y de despedirte hasta el próximo capítulo, solamente quiero leer un par de líneas del último posteo hasta hoy de Pamela en sus redes sociales para con su mamá. En la foto verás un manojo de flores rosaditas y un texto que acompaña y que entre tantas cosas cuenta que es domingo, que como siempre a ella, su hija, la invadió ese no sé qué en el pecho. Ella le cuenta a su mamá y le dice: me olvidé el mate, salí medio a las apuradas, te iba a pasar a comprar la tarta de ricota con dulce de leche, el fin de que viene te la traigo. De fondo suena la música de la iglesia que tenés cerquita y el viento corre despacito. No hace mucho calor. Me vine vestida con tu ropa. Me queda impecable. Si yo vengo a verte, vos también aparecé. Date una vuelta. Que te dejen bajar un ratito. Que yo te necesito una barbaridad. Entonces dimos vuelta por toda la casa, por los dormitorios y todo, y en el final pasamos por el pasillo del baño y llegamos al baño. Cuando llegamos al baño sentimos que un tropel de caballo salía por la ventana, porque era así, el ruido era que salía por la ventana, no era otra cosa. La ventana chiquita del baño. La ventana chiquita del baño. Entonces, después nos volvimos y la nona cae dura en el piso del garaje. Y ahí empezó a hablar en lengua, estaba peleando con el demonio. Sí. Y ahí, en esa pieza, había una puerta y estaba la puerta del comedor y en el medio estaba la vela. Y estábamos lo más bien mirando tele y de repente me taparon los ojos y un viento del aire, un viento helado, entonces me taparon los ojos, me abrió la ventana, pasó por el medio por el frente de la Virgen y después no me acuerdo más nada. Esto es Martes de Misterio, basado en hechos reales.